¿cómo se llama? A consultar la información. Listo. Sí, bueno, el problema que al final escogimos y usted nos dio el aval fue cómo afectan los intereses económicos el accionar de los ingenieros en la lucha contra la pandemia. Entonces Ok, aquí señalamos el sujeto y la acción. ok, una preguntita. Pablo, ¿de qué área de ingeniería sos? Mantenimiento industrial, profe. Mantenimiento, muy bien. Mark, Electrónica. ok. Fernando, Electrónica también, profe. electrónica, muy bien. Vamos a ver el chiquito. Cuénteme un poquitito sobre la noticia o las noticias. Bueno, consultamos varias. Ajá. Más o menos de qué año a qué año. No, O y todas de este año. todas son de este año por, por el tema que Claro. Ajá, porque todas están relacionadas, digamos, con el tema de la pandemia, entonces son muy recientes, digamos. Perfecto. Ok, ¿noticias nacionales o internacionales? la mayoría son nacionales, pero sí consultamos otras también internacionales. Muy bien. ¿En qué coinciden todas esas noticias? Se habla, digamos, de búsqueda de vacuna, creación de implementos por parte de las universidades, ya sea mascarillas, respiradores. Ok. Y a partir de esa revisión, ustedes problematizaron cómo afectan los intereses económicos en el accionar de ingenieros en la lucha de la pandemia. Muy bien. Otra preguntita. De esas noticias que ustedes revisaron, ¿hacen referencia más a la parte investigativa o más a la generación de productos? Hablan un poco más que todo de las iniciativas que se están llevando a cabo para ayudar a combatir la pandemia. Iniciativas de... Entonces van un poco de investigación y la implementación, digamos, de dispositivos. Ok. Ujú. Ambas, de las dos. Ambas. Muy bien. Ujú. ¿Cómo afectan los... ¿Por qué ustedes hacen la relación entre las iniciativas a nivel de investigación, implementación con plata? Es que eso Porque fue como basándonos en la pregunta que usted nos había puesto, que nos pedía que relacionáramos a los intereses de los ingenieros con Ujú. respecto a la parte privada y pública. Muy bien. ¿Algo más que me quieran comentar con respecto a esos intereses? Que yo los obligué. Bueno, sí, es que no, digamos, también lo, digamos, lo lo analizamos desde, digamos, desde la perspectiva de que siempre detrás de esas cosas, digamos, hay gran parte, digamos, de las personas, puede ser que tengan buenas intenciones, pero hay otras que se guían o se rigen bajo, digamos, la motivación principal es generar ganancias o Ok, intereses, digamos, ya meramente económicos. ok. Muy bien. ¿Cómo afectan los intereses económicos en el accionar de los ingenieros en la lucha contra la pandemia? Cuando ustedes plantean esa pregunta, ¿cómo se están imaginando la respuesta o las respuestas o las conclusiones? es que, bueno, no, como el apartado de conclusiones era lo último, todavía no hemos llegado tan ahí, pero así como a indicios se podría decir que es que depende de Ujú. cómo sea el profesional, o sea, cómo estén sus valores, porque si, digamos, ok, es que también va como relacionado un poco hacia el clima ético de la empresa donde trabaje, porque Ah,
Porque él puede que no sea el emprendedor, el que tiene la idea y el que lo, sino que él es empleado de una empresa o que crea la vacuna o que crea implementos. Entonces, si él no lo obligan, pero sí, su trabajo es seguir trabajar. instrucciones. Ajá, y de cooperar en esa creación de la vacuna o implementos, pero la empresa en general lo hace para lucrar y se está aprovechando de la pandemia para generar riqueza. Entonces, un empleado que tenga valores éticos correctos, por así decirlo, y tal vez se siente como incómodo con esta situación porque cree que no, por esta situación no es correcto como de aprovecharse de la gente y como es un estado como de desesperación con todo esto de la búsqueda de la vacuna y que es algo que va a ser vital para sobrellevar esta enfermedad, no sería lo correcto como hacerlo lucrando, sino que ojalá estuviese a disposición de todos a un costo mínimo. De hecho, ahora en la mañana vi una noticia de La Nación que decía como que se entrevistaron varios laboratorios y preguntaban si la vacuna iba a tener únicamente el costo de creación, y los 3 laboratorios dijeron que no, entonces siempre le iban a inflar el precio. Entonces no Exacto. lo hacen con un fin puramente para el bien de la sociedad, sino que siempre tienen que sacar provecho. Ok, una pregunta. Dejando de lado el romanticismo, dejando de lado la idealidad, o sea, a mí me gustaría decirles que claro, que eso no debería pasar, que cochinos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, pero en el contexto real eso pasa, ¿verdad? Y ustedes el día de mañana, quieras o no, van a trabajar en una empresa o con el Estado que va a estar atravesada por intereses económicos, porque nuestra estructura y nuestro sistema social así está construido. Cuando yo les digo que dejemos de lado ese romanticismo pensando de que ustedes van a llegar a lugares en donde todo va a ser ideal y usted nunca se va a encontrar en esas disyuntivas, la pregunta que quiero hacerle a los 3 es lo siguiente. Ante el escenario que el compañero acaba de narrar, ¿cómo ustedes resolverían el asunto? Sin quedarse sin trabajo. Sí, sería como llegaron La charlando verdad es un con poco el... difícil porque Es que al fin y al cabo el mundo se rige por dinero. Sí, estamos de acuerdo, pero ¿cómo logramos de manera inteligente y racional, ¿verdad? Lograr como bajar un par de rayitas, por decirlo de alguna manera, o equilibrar esos intereses económicos versus, qué sé yo, pongamos intereses sociales o de bienestar social. ¿Cómo lo harían ustedes como personas de carne y hueso, formados en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y que al igual que todos los mortales necesitan un trabajo para su calidad de vida? ¿Cómo lo harían? Sin quedarse sin trabajo. Y es que realmente la única opción sería como hablándolo con los altos mandos, por decirlo así, de la empresa, para intentar llegar a un acuerdo de llevar la investigación lo más accesible posible para la mayoría de la población. ¿Y con qué si yo fuese su jefa, ¿verdad? ¿Con qué argumentos me llegaría usted? Argumentos, no me trabaje por la emotividad, porque a mí me gusta la plata. Intentaría llegar como, intentaría convencerlo por el lado de que se podría conversar con el Estado para intentar buscar una forma para que se reparte equitativamente y que por medio de, no sé, la plata del Estado se pague a la empresa y no sea mucha la pérdida, pero tampoco se comercialice y se lleve como
digamos, como para que haya de verdad una ya no dije nada, para que haya como igualdad a la Ajá. hora de la distribución de la vacuna por medio de la caja. Ok, Entonces sí intentaría perfecto. como tirarlo por parte del Estado para que se pueda distribuir por todo el país. Ok, eso es lo que Pablo opina. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo ven esa primer posibilidad o esa posible eh, solución que nos está dando Pablo? ¿Cómo lo visualiza Fernando y Mark? Sí, eso puede ser una opción y también Ajá, podríamos, digamos, en caso de que se pueda hablar con el, digamos, con los altos mandos o con, con los jefes, por decirlo así, ujú, podría tirarlo también como que, y eso al final generaría una buena imagen de la empresa. Sería como un, ujú, este, sí, como una publicidad, digamos, de alguna forma. Y ajá. al mismo tiempo se estaría haciendo como un bien social, por decirlo así. Ah, ok. O también Ajá. podría buscar alguna alternativa eh, con respecto a la producción, digamos, para disminuir los costos y poder abaratar un poco Ujú. lo que es el precio al final de la vacuna. Perfecto. Mark, ¿qué piensa? Bueno, yo lo que te iba a proponer, digamos, era, ok, si fuese un laboratorio transnacional que trabaje aquí en Costa Rica, que se llegara como a un acuerdo con el Estado, ok, yo les regalo o les bajo mucho el precio a ustedes, el precio de la vacuna, si Ujú, ustedes, no sé, me cobran menos intereses por tener la empresa aquí ujú. o alguna clase de acuerdo por ese estilo, digamos. Ok, Entonces la empresa no sale perdiendo y el Estado tiene la vacuna. muy bien. Ok, vean lo siguiente, vean lo siguiente. Excelente las alternativas que están dando. Yo me les vuelvo como jefe y les digo, ay, qué raro, tenían que ser del tecnológico. Eso no se puede hacer. Yo no estoy obligado a hacer eso, porque ustedes me dicen que yo tengo que hacer eso. ¿Qué me responden? Di que no está obligado, pero que podría ¿Estás- considerar ¿Están la seguros? ¿Están seguros de no, que no hay alguna obligatoriedad a nivel ético? Bueno, yo estuve leyendo el código de ética de Ujú. los... Ajá, De hecho, el primer artículo decía algo, déjenme un chance para leerlo, que aquí lo tengo. dele, dele, dele. Este, ay, este no era. Decía que, bueno, todos los miembros incorporados al colegio tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, Ajá, dando importancia primordial a la protección de la vida, ajá. a la adecuada utilización de los recursos y a la conservación de un ambiente sano, tomando medidas para prevenir, minimizar y o mitigar potenciales impactos ambientales negativos. Entonces, digamos que por ese artículo están Ajá, obligados a contribuir al bienestar humano exacto, como exacto, ingenieros. exacto, profe, ya llegamos. Ajá, pero dele, esa dele. contribución de Ajá, igual se estaría llevando a cabo, lucren o no, con, por medio de la vacuna. Digamos, exacto. con el simple hecho de ellos poner la vacuna o dar la información de la vacuna, aunque se lucre con ella, y ya estarían colaborando. Entonces, ellos no Sí, están en la obligación de darla al Estado para que sea como gratuita o que sea como de fácil acceso, pero sí están ok. obligados a dar la vacuna para el bienestar humano, por decirlo así. Sí, pero ojo acá, usted utilizó el término bienestar humano y esa categoría, por decirlo así, está muy amarrada con los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, ellos pueden recibir retribución económica, ellos tienen que dar como un porcentaje, por decirlo de alguna manera, de acceso al resto de las personas que no pueden comprar. Yo no sé si ustedes han escuchado la discusión que se da entre los productos genéricos.
y los productos de marca, por decirlo de alguna manera, sobre todo en el área de salud. ¿Han escuchado sobre eso? La verdad yo no. Bueno, No, profe. prácticamente la discusión va en ese sentido, ¿verdad? De que si hay productos de laboratorios que tienen una marca y hay productos genéricos que tienen como la misma composición, pero que están más accesibles para la gente, entonces digamos que por ahí se logra como equilibrar un poco la balanza en cuanto al acceso de salud. Lo que quiero, digamos, como ponerlos a ustedes a reflexionar es lo siguiente. Si bien es cierto, ustedes se van a encontrar el día de mañana con esta disyuntiva entre el que tiene que pesar más, si el interés económico o el interés social, ustedes como futuros profesionales tienen que tratar lo que yo, perdón por la analogía, bajarle las rayitas a lo económico. Lo económico no hay que satanizarlo, porque así trabaja nuestra sociedad. El asunto es cómo yo como profesional puedo innovar de manera lenta pero segura esas lógicas en donde solo le dan interés a lo económico. ¿Cómo puedo yo lograr a nivel laboral poco a poco lograr conciencia, por decirlo de alguna manera, en la empresa en la cual trabajo, ya sea pública o privada, para que vaya incorporando otros elementos? Si bien es cierto, como decía ahora el compañero, profe, pero con solo hacer la vacuna ya están colaborando. ¿Dónde está la colaboración si no es accesible? Sí. Digamos, un elemento que a mí me llama mucho la atención es con respecto al SIDA. ¿Cómo es posible que no hayan encontrado una ¿cómo se llama? Se me fue el término. Una cura. Uh-huh. Pero qué raro, si sacan cócteles de pastilla cada rato que la persona tiene que consumir por el resto de sus días. Suena como raro, ¿verdad? Sí. Entonces, volvamos otra vez a lo que nos estábamos orientando y iba muy bien. Entonces, vean que entre broma y broma logré ubicarlos dentro del problema. Y ya el problema no está fuera de ustedes. Porque la formulación, como la tienen, colocan el problema como que ustedes lo están viendo pegado en una pared. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y con lo que acabamos de conversar, ya logré que ustedes sintieran que eso sí tiene que ver con ustedes. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, vuelvo otra vez al principio del problema. ¿Lo podemos poner otra vez? Ok. ¿Cómo afectan los intereses económicos el accionar de los ingenieros? Vea que incluso la formulación suena como a tesis doctoral. Entonces, eso es un análisis muy grandote, muy amplio. ¿Ustedes creen que podamos ponerlo más específico y que ustedes se encuentren dentro de ese problema? Como el ejercicio que hice hace un ratito. Yo los contraté, yo soy la empresaria, yo soy la dueña de la empresa, yo estoy poniendo mi capital para tal cosa y yo necesito ver que mi capital vuelva y vuelva ojalá más grande. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos formular ese problema en donde el sujeto esté relacionado con ustedes tres? Y son del área de mantenimiento, electrónica, ustedes pueden aportar algo, por ejemplo, en la parte de lucha contra la pandemia. Pablo, vos podés brindar algo desde el área de ingeniería. Y tal vez desde la parte como la creación de respiradores o por ahí sería nada más como alguna maquinaria que se pueda utilizar en la parte de salud. Perfecto. Mark y Fernando. Sí, igual la electrónica va más como por ese lado, entonces no tanto como en búsqueda de medicina, pero sí como en creación Dispositivos, sí, de más que todo. dispositivos médicos que ayuden Okay. a tratar a los pacientes. Dentro de las noticias que revisaron, ¿hay alguna empresa o hacen referencia a alguna empresa que articule esto, el asunto del diseño de respiradores?
Sí, aquí, bueno, aquí vamos a ver. Sí, hasta el mismo tecnológico tiene investigación de respiradores, la UCR. Exacto, Y empresas exacto. privadas, aquí en Costa Rica mencionábamos Boston Scientific y Medtronic. Ok, y cuéntenme una cosa, ¿qué prefieren analizar? ¿La cuestión estatal o la cuestión de la empresa que están señalando ahora, de la privada? Es que privada como una, o como digamos, una específica o privada en general, empresa privada en general. No, esa específica que están hablando. Es que, bueno, eso tal vez nos reduciría un poco más, como, porque Nos tal vez no limitaría encontremos tanto así como específicamente de Boston Scientific o específicamente de Medtronic. Entonces tal vez sí nos limitaría un poco. de Ok, información. ¿cuáles son los nombres de las dos empresas privadas? ¿Cómo es? Boston Scientific y Medtronic. Ok, ¿alguno de ustedes podría investigar una de ellas? Como en qué consiste, dónde está ubicada, cuál es su estructura. Yo podría Boston Scientific tal vez. Ok, Pablo se encarga de esa. ¿Y la otra? Ese fue Fernando, pero Ay, perdón, eso no la... Fernando con Boston, ok. ¿Y Y la yo otra? investigo, y yo investigo Medtronic, ¿Quién es yo? Pablo. Pablo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué les dije que tenían que investigar sobre ellas? de lo ¿Dónde básico, estaban y qué dónde son? están, qué hacen, la Ujú. estructura. Y un elemento importante, porque ustedes le están prestando atención, es como el origen del capital o la plata que ellos tienen, de dónde viene. ¿Ok? ¿Estamos bien por ahí? Okay. Sí. Sí, Muy pero bien. Cuando revisen también la estructura, revisen como organizacionalmente, por decirlo de alguna manera, cómo están estructuradas y traten de encontrar el departamento, por decirlo de alguna manera, hablo de departamento para darme a entender, departamento o unidad, que se encargaría del diseño, que siento que es donde ustedes como profesionales se unen, o me equivoco. Sí. Es ahí donde ustedes como equipo surgen en términos profesionales. ¿Está bien? Entonces, pongamos de manera inicial sujeto, ¿verdad? Vamos a poner preliminarmente, eso depende de lo que Fernando y Pablo nos cuenten. Vamos a hablar de sujeto, voy a ponerlo así y después lo mejoramos, como el departamento o unidad de diseño. Y depende de dónde encontremos más información, definimos cuál empresa es. ¿Okay? Entonces, pongamos de la unidad o departamento de diseño, ya sea de Boston o de la otra. Ok. Después de que encontramos el departamento o unidad, vamos a revisar cuáles son sus funciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hacen en el departamento? Y cuáles son sus responsabilidades. ¿Ok? Vamos a ver qué me falta sin, vamos a ver. Eso le correspondería, ¿quién podría hacer eso? De yo, Marco. todo contento. Ok, muy bien. Estamos. Entonces, volvamos un poquitito. Si Mark nos va a hablar sobre las funciones y responsabilidades, ¿verdad? De eso que logremos detectar, pregunta. ¿Qué les gustaría centrarse más en su análisis de la monografía? ¿En una valoración de las responsabilidades del departamento o una valoración sobre las funciones del departamento? Pensando que ustedes están allá adentro. Y pensando en la información que ya tienen.
¿Podría repetir, profe? Sí, claro. ¿Qué les gustaría investigar más? O centrar el análisis de la monografía en una valoración de las funciones, pensando que ustedes trabajan ahí, ¿verdad? Y cada uno de ustedes como profesional tiene un conjunto de funciones que cumplir dentro del departamento, o valorar la responsabilidad. O responsabilidades. Es que yo pienso que están como de las manos, las funciones y las responsabilidades están poco relacionadas entre ellas. Y dentro de la información que ustedes tienen, ¿qué tienen más sobre criterios para valorar la responsabilidad o las funciones? Yo sé que están relacionadas, pero ¿con qué tienen más información? Vamos a ver. Ok. Y es que tal vez quizá como la responsabilidad, porque no especificamos tanto las funciones, sino... Ok, entonces de acción pongamos de manera inicial responsabilidad, tratando de ver si hay algún nivel de responsabilidad o tratando de determinar el tipo de responsabilidad. Entonces, no perdamos el problema original. Se va a reformular, eso no me cabe la menor duda, pero el que nos está orientando es el que ustedes originalmente plantearon, que está asociado con el asunto económico. Eso es lo que ustedes en este momento les está haciendo ruido. Entonces, tomando en cuenta de que el sujeto es un grupo de ingenieros que tienen una experticia técnica y de conocimiento que trabajan dentro de una unidad, dentro de una empresa, ¿ok? Por lo que venimos valorando, esta empresa va a ser privada y vamos a hacer una valoración por el momento, pareciese con el asunto de la responsabilidad profesional. Entonces, y el marco general, o sea, todo este análisis se centra en dos elementos, que es el interés económico y la lucha contra una pandemia, que a grandes rasgos pareciese que viene muy asociada con el bienestar social, con el bienestar de la colectividad. ¿Entiendo bien lo que ustedes más o menos quieren reflexionar? Sí, pero es que bueno, ahora como que nos estamos limitando más, porque es que digamos, lo que me preocupa un poco es que no encontremos así como mucha información sobre alguna de estas empresas, entonces ¿de dónde sacamos? No podemos inventárnoslo. No, estamos de acuerdo, pero ya, por ejemplo, el hecho de decir que la monografía no la estoy centrando en valorar todo, sino que estoy valorando empresa privada, ya la monografía va cumpliendo su objetivo, que es analizar algo en específico. Tal y como lo tenían planteado originalmente, era algo muy amplio e inabarcable en la monografía y en el tiempo que tienen ustedes para realizarlo. Entonces, no se preocupen si la información no está del todo clara, si no está abierta, si no vamos a centrarnos en hacer una valoración desde la empresa privada, desde ingenieros que trabajan en el espacio privado y el conflicto que hay entre los intereses privados y los intereses colectivos. Ok, sí, ahí ya sí nos deja un poco más analizar básicamente la empresa privada donde Exacto. donde trabajan los ingenieros. Exacto. Y vamos a utilizar como fundamento, aunque no sea el fundamento más sólido, probablemente el nombre de alguna de ellas para poderlo contextualizar, para que el análisis no sea tan teórico, tan abstracto, sino que está fundamentado en una noticia que brinda un dato de que existen dos empresas a nivel Costa Rica que se encuentran amarradas o vinculadas con el diseño de equipos que necesitamos todos.
Profe, y no nos podríamos como abrir un poco más, es que digamos, no es por menospreciar el país, pero, Ajá. o sea, las potencias son los que realmente son los que generan todos estos inventos. Aquí en Costa Rica, pues, no es como que surjan muchas máquinas o así. Entonces, tal vez para encontrar más información, tal vez una empresa más grande Ujú. que se dedique puramente a esto. Sí, digamos en ese caso, Mark, por ejemplo, sé con conocimiento de causa que un estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica fue a hacer una pasantía a Alemania y en el laboratorio donde él trabajó, lo que él diseñó, ¿verdad? Dentro del marco de su práctica profesional, todas las patentes quedó en manos de este instituto alemán. Y todo lo que pueda generar, no solamente a nivel de recurso económico, sino de conocimiento también. ¿Qué le quedó al estudiante? ¿Qué le quedó al tecnológico? ¿Qué le quedó a la sociedad costarricense? Nada. Eso es lo que yo quiero que ustedes valoren, ¿verdad? Obviamente, el estudiante, al hacer su práctica profesional bajo esa figura, de ahí obviamente se firmaron contratos, ¿verdad? Entonces, digamos que lo de él se justifica por la figura legal que hay detrás, pero en el caso de que ustedes vayan a trabajar a una empresa privada, ¿verdad? Y ese contrato no sea tan explícito como el de una práctica profesional, el cuestionamiento que uno se hace es, bueno, ¿qué le queda a la sociedad? Porque ustedes son producto de una educación pública, de recursos públicos, y algo hay que retribuirle a la sociedad. Y eso lo van a ver en el video que les va a explicar un poco las normativas éticas a nivel internacional, que es lo que plantean. Entonces volvemos al principio del ejercicio, es, ¿ustedes qué me proponen a mí como empresa privada para poder equilibrar mi interés económico con el interés social? Y que no me hablen solo cosas románticas, sino que me den lineamientos puntuales en los cuales yo sí debo retribuirle a la sociedad y cómo lo puedo hacer sin yo perder plata, por decirlo de alguna manera, y sin que ustedes se queden sin trabajo y que puedan seguirse desarrollando profesionalmente. ¿Se entiende? Y si lo quieren hacer, si el análisis lo quieren tirar más, yo apuesto y estoy casi segura que estas dos empresas privadas tienen su amarre en potencias. Ojo, si no de origen alemán o estadounidense. Entonces, obviamente, lo internacional sí se va a abrir, se tiene que abrir, porque no son marca tiquicia. Profe, le queríamos enseñar un poco los objetivos, aunque puede que cambien ya un poco, porque se nos cambió un poco el enfoque, pero para ver cómo los veía. Ok, en ese caso, sí, obviamente les va a cambiar. Que el objetivo general sea analizar me parece adecuado, ¿verdad? Nada más que cuando ya formulemos bien la acción, sabemos qué es lo que vamos a analizar más exactamente, ¿verdad? Si va a ser un análisis de la responsabilidad de los ingenieros dentro de la empresa privada, sí, van a tener que hacer una valoración, pero hasta que no tengamos exactamente qué vamos a valorar, si las funciones o las responsabilidades de tal departamento, de tal ingeniero dentro de tal departamento, eso no nos va a quedar claro. Y relacionar, ok, sí, relacionar la valoración hecha anteriormente con qué criterios los van a confrontar. Eso hasta que ya no quede claramente estas pequeñas investigaciones amarradas, pero los infinitivos que están utilizando son los adecuados. Okay. Ya cuando vean el video les va a quedar muchísimo más claro, pero digamos, los verbos que están utilizando son los que corresponden para el tipo de trabajo que tienen que hacer. Y la definición de ética profesional y todo lo demás que tienen ahí, no lo saquen porque definitivamente les va a servir. Lo único que estoy haciendo es haciendo el trabajo un poquito más puntual.
que no quede tan abierto como lo tenían originalmente y que ustedes se encuentren dentro del proceso. Profe, usted verdad que dijo que iba a grabar esto, porque Sí, digamos, todos esos tips, cuando dijo lo de los objetivos para agarrarlos después, sí, aquí lo tengo grabado. ok, Yo se los envío en el transcurso de la tarde, porque yo lo que hago es bajarlo y pasarles el link para que les quede más fácil. ok. Ah, bueno, veo que ahí ya tienen información sobre Boston. Ah, bueno, no, solo la mencionaron. Sí, solo las mencionábamos. Ah, ok. Sí, pero susténtense un poquitito en las lecturas, en las noticias, y revisen un poquitito. Es una información muy genérica, es para que ustedes tengan contexto desde dónde poner en piso esto que están analizando, o sea, ponerlo con un elemento, con gotas de realidad, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces voy a parar aquí la grabación para que se empiece a guardar.